Muchas personas intentan cambiar sus vidas adoptando nuevos hábitos, se apuntan a cursos, van a terapia, hacen retiros, practican técnicas de respiración, hacen yoga, toman suplementos, visualizan, meditan, organizan su semana, se levantan más temprano, se compran otra agenda, se prometen esta vez lo haré distinto, leen libros, escuchan podcasts, se forman y sin embargo acaban repitiendo lo mismo. Repiten exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque el verdadero cambio no ocurre simplemente al hacer cosas distintas. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de ser la persona que necesitaba hacerlas de esa manera. Es decir, cuando dejas de funcionar desde el mismo patrón interno. Y de esto quiero hablaros hoy, lunes 2 de junio. Porque el verdadero cambio no es solo hacer algo diferente, es ser alguien diferente. En realidad, cambiar patrones importa más que cambiar conductas. Y de alguna manera, esto me hace pensar en lo que veo cada día en los procesos de psicodiagnóstico. Como muchos ya sabéis, como psicóloga empiezo siempre con un proceso de psicodiagnóstico. ¿Y esto qué significa? Significa que antes de intervenir o proponer cambios, me detengo a observar con precisión cómo está esa persona hoy, en este momento de su vida. Analizo también cómo moldea la realidad en su cabeza, cómo piensa y cómo interpreta lo que ocurre, cómo siente determinadas situaciones, qué emociones predominan, qué respuestas automáticas se activan sin que se dé cuenta, qué patrones se repiten, cómo gestiona sus emociones, cómo se comporta cuando algo no sale como espera. Y no se trata de poner etiquetas ni de diagnosticar en el sentido clásico, se trata de hacer un mapa, de entender la estructura de personalidad que está sosteniendo o manteniendo ese malestar o ese síntoma, porque solo cuando vemos con claridad desde dónde estamos funcionando podemos empezar a cambiarlo. Y este primer paso, como digo, no es un juicio ni una etiqueta, es una forma de nombrar lo que se repite, lo que bloquea, lo que duele. No se trata solo de eliminar un síntoma. El objetivo no es simplemente dejar de tener ansiedad, discutir menos, sentirte bien, como si todo se redujera a apagar incendios. Si lo puedo decir así, el verdadero trabajo es detectar qué patrón interno genera esas situaciones, cómo se mantienen y desde cuándo. Y una vez que ese patrón se hace consciente y puede ser nombrado, el cambio ya ha comenzado. La pregunta no es solo qué quieren cambiar o qué quiero cambiar, sino también qué patrón inconsciente están repitiendo que hace que sigan en el mismo conflicto o en la misma situación una y otra vez. Y eso requiere intención, no solo objetivos. Los objetivos pueden orientar, sí, pero sin una intención clara, es decir, sin una postura interna dispuesta a ver, escuchar y hacerse cargo, la terapia puede volverse superficial. Y muchas veces me preguntan por qué empiezo por un psicodiagnóstico antes de entrar en terapia o en cualquier intervención. Y mi respuesta es clara, porque no podemos transformar lo que no hemos comprendido y no podemos comprender solo con narrativas. Necesitamos ver patrones. Y el psicodiagnóstico, cuando se responde con honestidad, no sirve para poner etiquetas, sino para detectar estructuras que organizan la experiencia. ¿Cómo piensa esta persona cuando está bajo presión? ¿Cómo siente cuando se frustra? ¿Cómo reacciona cuando no puede controlar algo? ¿Qué patrones emocionales, cognitivos y conductuales están manteniendo su malestar? Y esto no se trata de que te guste o no te guste el psicodiagnóstico, porque a veces dicen, uy, qué miedo, o de creer o no creer en el por qué. Porque ocurre cuando lo asocian a etiquetas, a diagnósticos cerrados. Pero reducirlo a eso es no entender su verdadero significado. Decir no creo en esto es como decir que no crees en una analítica de sangre porque no te gusta lo que refleja, pero si los resultados están ahí
y tú los has proporcionado, entonces estamos frente a un patrón, no a una opinión. No se trata de etiquetar, sino de observar con honestidad qué patrones están operando, desde cuándo y qué función cumplen. Sin esa claridad, como digo, cualquier intervención corre el riesgo de quedarse en lo superficial. Y muchas personas llegan a la consulta queriendo contar. Está bien, es importante narrar, pero si solo nos quedamos en la historia sin mirar cómo esta estructura de la personalidad está influyendo, cómo está estructurada la personalidad que la cuenta, no hay cambio real. Lo que transformamos no son solo síntomas, son los patrones que los generan. Por eso miro el psicodiagnóstico como un análisis de base, como quien hace una radiografía antes de intervenir, un mapa que nos ayuda a ver qué estructura está operando por debajo de lo visible, no para etiquetar, repito, sino para ver con claridad, para saber desde dónde estamos partiendo. Y así poder pasar de la objetividad a la intención. No es lo mismo, por ejemplo, decir quiero dejar de gritar, que decir ahora veo que parte de mí necesita gritar, cómo lo aprendí, qué está defendiendo, y desde ahí elijo otra cosa. Porque lo he visto, veo la parte de mí que necesita gritar. Y la claridad de intención solo puede surgir cuando el patrón se ha hecho consciente, y eso para mí es el verdadero sentido del psicodiagnóstico. Transformar quién eres, transforma lo que haces. El patrón moldea la conducta, y si cambias el patrón, cambias todo. Por supuesto que hay personas que cambian una conducta y con el tiempo ese cambio se vuelve un hábito y ese hábito puede modificar parte de su vida, pero no siempre significa que la persona ha cambiado de raíz. Puedes dejar de reaccionar igual, pero si no ha cambiado la necesidad interna que alimentaba esa reacción, el patrón sigue vivo, solo que oculto, disfrazado, retenido, incluso reprimido, y tal vez a la espera de una grieta para volver a salir, para volver a manifestarse. Mientras no veamos el patrón, lo repetimos, incluso si cambiamos la forma. Y también muchas veces recurrimos al pasado para entender el origen de todos esos patrones, nuestras reacciones, nuestros miedos, nuestras carencias, los vínculos. Y el pasado nos ofrece un contexto valioso, incluso alivio, y encontramos sentido, humanizamos lo que sentimos, pero tampoco es suficiente, no siempre es suficiente. El pasado tiene su lugar, pero no lo es todo. Tiene su importancia, no intento quitársela, porque mirarlo aporta contexto, aporta sentido, como digo, incluso compasión hacia uno mismo, nos ayuda a entender de dónde viene un patrón, de dónde viene esa forma de reaccionar, de dónde viene ese estilo emocional. Pero entender el origen no cambia el patrón, lo explica, lo ilumina, pero no lo transforma por sí solo. Lo que lo mantiene vivo no es solo su origen, sino su repetición actual. Cuando el patrón sigue activándose hoy, en el presente, y mientras no lo veas en tiempo real, cómo se manifiesta ahora, qué función cumple, cómo lo mantienes, el cambio profundo no ocurre y estamos demasiado ocupados justificándolo. Y ese dolor acaba volviéndose tu identidad, algo que sigues usando para definirte sin darte cuenta. Ese dolor, ese malestar, ese síntoma se convierte en tu identidad. El pasado explica, pero solo el presente transforma. Comprender el origen, es verdad, te abre una puerta, pero la libertad solo aparece cuando ves cómo eso sigue funcionando hoy en tu forma de pensar, sentir y actuar.
Saber por qué eres como eres no te convierte en alguien distinto, te da una narrativa, sí, pero el cambio real pasa por ver el patrón mientras ocurre y elegir algo diferente desde la conciencia. Por ejemplo, no necesito saber exactamente por qué tengo ira, necesito ver qué función tiene mi ira hoy, de qué me está protegiendo, qué exige, qué tapa. O no necesitas rastrear de dónde vienen tus celos, por ejemplo. No necesitas rastrearlo. Necesitas ver con honestidad qué parte de ti se siente insegura, desplazada, con poco valor. Tampoco necesitas recordar ese momento exacto en que a lo mejor perdiste tu voz. Solo necesitas ver que hoy, cuando te callas, te estás protegiendo de algo, del juicio, del rechazo, del conflicto. O incluso tal vez sufriste abandono, pero si por ello hoy vives con miedo constante a ser dejada, sientes ansiedad, dependencia o necesidad de control y lo justificas, es que me abandonaron, el pasado fue real. Sí, pero el patrón sigue operando aunque la causa ya no esté presente. Lo estás alimentando tú desde una parte inconsciente que necesita ser vista y liberada. Y una vez vista y liberada, empieza a perder poder. Ya no te maneja sin que tú lo sepas. Y al ver eso con lucidez, el patrón se desarma, no por análisis, sino por comprensión directa, no porque el pasado haya cambiado, sino porque tú ya no eres solo esa historia. Cada emoción, cada reacción, cada forma de ser responde a algo. Y si veo a qué responde, puedo decidir si todavía necesito esa respuesta. Entonces no reprimo, no corrijo, simplemente dejo de reaccionar así porque ya no tiene sentido hacerlo. Y esa es la transformación real, la que no viene del esfuerzo, sino de la visión clara, la que no requiere tiempo, sino presencia, porque la verdad es eso que, al ser visto, actúa por sí sola. No es solo me hicieron daño, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué hace mi ira hoy? ¿Qué hace mi dependencia hoy? ¿Qué hace mi silencio hoy? Una persona, por ejemplo, que explota ante cualquier contratiempo no necesita gestionar la ira, necesita ver que su ira responde a una sensación interna pues de impotencia, de vulnerabilidad, de desborde, y ahí está el punto. No hay que pelear con la conducta, hay que ver con claridad lo que la mantiene, y cuando eso se nombra, el trabajo, por decirlo de alguna manera, ya no es sobre lo que pasa, sino sobre desde dónde pasa. Y ese es el núcleo del cambio, no cambiar lo que haces, sino dejar de ser quien necesitaba hacerlo así. El perdón, por ejemplo, me gusta a veces hablar del perdón. Es una consecuencia de haber visto. Cuando perdonas ya no buscas reparación externa, porque internamente has soltado el vínculo con el daño. Ya no te identificas con la herida, ya no ves al otro desde el juicio, sino desde la comprensión. Y por supuesto que existe una gran resistencia al cambio, más allá de lo consciente. Hay personas que llegan con mucha disposición externa, que llegan a consulta con mucha disposición externa, pero con cerrojos internos, me gusta definirlo así. Hablan, reflexionan, entienden, pero no se dejan afectar. Y si algo se acerca demasiado, llegan incluso a desautorizarlo. Y no como estrategia consciente, sino como una defensa, porque pretenden proteger una parte vulnerable que no quieren volver a sentir. Porque en consulta no trabajamos solo con lo que se dice, sino con cómo reacciona la persona frente a lo que se dice. Y ese cómo muchas veces revela más que el contenido. Y no es que esa persona no quiera cambiar,
no es que esté siendo difícil, es que está defendiendo algo muy profundo. Defiende su relato, su identidad, porque si suelta eso se expone y no sabe si podrá sostenerlo de alguna manera. Entonces desafía, intelectualiza, corrige cada palabra y vuelve a la cabeza, vuelve a la justificación. Pero eso también es información valiosa, porque esa es la defensa, ese es el patrón. Y si podemos nombrarlo sin juicio, con presencia, con respeto, ahí empieza la verdadera intención. Porque no se trata solo de dejar de defenderse, sino de descubrir quién eres cuando ya no necesitas defenderte así. Y lo repito una vez más, como lo estoy repitiendo a lo largo de todo este podcast. Ahí es donde empieza la verdadera transformación. No cuando cambias lo que haces, sino cuando dejas de ser la persona que necesitaba hacerlo de esa manera. Entonces sí, empezamos a ver que algo ha cambiado en la base, que no estás actuando diferente por esfuerzo, sino porque estás siendo diferente desde dentro. Y eso nos lleva o nos conduce a una pregunta central. ¿Qué significa en la práctica ser otra persona? Significa que no solo haces cosas distintas, sino que dejas de necesitar actuar desde la defensa, desde la carencia, desde el miedo, desde la inseguridad, desde tu falta de valor, que tu forma de sentir, interpretar y reaccionar ha cambiado en la base. Por ejemplo, has pasado de reaccionar con ira a responder con calma porque has pasado a ser una persona pacífica, de violento a pacífico, no porque reprimas la violencia, sino porque ya no necesitas atacar para protegerte, o has pasado de ser desconfiado y pretender controlarlo todo a permitir que las cosas sucedan porque ya no vives desde la amenaza constante, o has pasado de ser orgulloso o orgullosa y cerrado a poder pedir ayuda o pedir perdón porque ya no sientes que eso te debilita, o has pasado de callarte para no incomodar a poder poner límites porque ya no te defines por agradar o evitar el conflicto, o has pasado de sentirte sin valor a reconocer tu capacidad, no porque ahora te valoren más, sino porque tú misma te reconoces, o has pasado de ser dependiente emocionalmente a poder mantener tu autonomía porque ya no necesitas que otro te complete para sentirte suficiente, o has pasado de vivir en la exigencia constante a permitirte, no sé, descansar y equivocarte, ir más lento porque ya no mires tu valía por el rendimiento. No se trata de actuar distinto, se trata de ser alguien distinto desde dentro, alguien que ya no necesita mantener el mismo personaje para sobrevivir, porque al final el verdadero cambio no es hacer algo diferente una vez más. Es dejar de ser quien necesitaba hacerlo así. Creo que ya lo he dicho como 5 o 6 veces, pero es que es la base de este podcast. Cuando ya no reaccionas igual, no porque lo estés reprimiendo, sino porque ya no eres quien necesitaba reaccionar así. Cuando ya no buscas llenar vacíos porque te has llenado de ti, cuando ya no te defiendes de lo que fuiste, cuando ya no necesitas ser aceptado, reconocido, validado o mendigar aprobación porque has contactado con tu propio valor, cuando ya no necesitas tener todo bajo control porque has aprendido a confiar no tanto en el resultado sino en ti, en tu proceso, en la vida, cuando ya no buscas amor desesperadamente porque lo reconoces en ti. Entonces, no es que estés actuando diferente, es que estás siendo diferente. Ese es el giro. No estás esforzándote por actuar distinto, te has convertido en alguien distinto. Y en ese punto, el cambio deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia natural de haber visto, de haber comprendido, de ese darse cuenta. Porque cuando el patrón cae, cuando la defensa ya no tiene sentido, cuando el miedo pierde su función, lo que eres aparece sin esfuerzo. Entonces, no cambias por construcción, te revelas.
has conseguido revelarte no por técnica o estrategia, sino por liberación. Y eso para mí es el verdadero cambio. Y lo afirmo como una verdad interna. O sea, no lo afirmo como una verdad teórica o una conclusión intelectual, sino como una verdad interna, de ver algo que ha estado funcionando dentro de ti durante años, una reacción, una defensa, una forma de pensar, y de pronto verlo con total claridad. Desde la psicología, desde lo meramente psicológico, podríamos decir que cuando un patrón inconsciente se vuelve plenamente consciente, algo ya empieza a cambiar, no porque lo fuerces, sino porque ya no puedes seguir creyéndotelo igual. Y esa visión honesta, directa, sin juicio, no necesita técnicas ni estrategias, porque al ver lo falso como falso, pierde su poder por sí solo y ya no puedes hacer como si no lo hubieras visto. Nos vemos el próximo lunes.